Ahí estamos. Si se deja de escuchar, pues me avisan, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí. Creo que es importante abrir más espacios. Ojalá hubiera mucho más profes que hablen de estos temas, porque también creo que es importante los espacios de reflexión de los temas contemporáneos, pero siempre con una perspectiva del pasado, ¿no? El pasado no es una serie de eventos que ya no tienen importancia, sino esos eventos del Ah, pasado pues también la juegan puedo un... compartir, seguro a gente le va a interesar. Mis conocidos. Sí. Acuérdense ahí, hablar. Bueno. Eh, los eventos del pasado también nos sirven, operan en el presente. Entonces, cuando empezó el tema de Ámsterdam, apareció la palabra pogrom, una palabra que juega un rol muy importante en la historia judía. Yo, como voy a intentar sostener en la clase, creo que la palabra pogrom no es exclusiva para describir la experiencia judía, como sí hay otros conceptos y momentos que son exclusivos. Eso lo vamos a debatir porque también es un espacio debatido en la academia, ¿no? En la presentación ustedes van a ver muchos libros. Yo creo que una manera de respetar a la audiencia es darles opciones de que ustedes profundicen los temas que les interesen, ¿no? Entonces, en la presentación van a ir viendo que aparecen algunos libros, otras son meras decoraciones, ¿no? Para que no se vea tan aburrido. Pero sí creo que también queda de ustedes el que, como quieran y cuando quieran, profundicen esos procesos del pasado, ¿no? Vamos a empezar con este primer libro. Steven Zipperstein escribe este libro sobre el pogrom de Kishinev, la actual Moldavia, que jugó un rol muy importante. También, como van a ver ustedes, lo interesante de la charla sería que ustedes vayan viendo los elementos comunes que tienen estos pogroms. No son todos los pogroms que han sufrido el pueblo judío. Hay muchos pogroms que no incluí porque era interminable. Me centré más en la experiencia de pogrom en Europa, pero hay muchos pogroms que se registraron en Medio Oriente, en Libia, en Irak, en Siria. Desde hecho, desde la época medieval, como veremos ahora, ya hay pogroms contra poblaciones judías. ¿Ok? Este libro, entonces, es la primera recomendación. Vamos para allá. Vamos a empezar la presentación. La palabra pogrom, el concepto pogrom, necesita tener una definición básica, ¿ok? Por ejemplo, aquí les pongo una imagen muy famosa, una pintura de Chagall, que se llama Pogromo, ¿ok? La definición básica tiene un origen de la palabra, ¿no? El origen es en el idioma ruso, devastación, disturbio, ¿ok? Golpe, sacudida, ¿ok? Entonces tiene un origen etimológico en ruso, aunque muy pronto la palabra salió del ruso y se incluyó en otros idiomas, ¿no? De hecho, llegó al español, usamos la palabra pogrom, que aunque tenga influencia rusa, ya deja de ser exclusiva de los rusos, ¿no? Podemos ver en términos muy generales que el pogrom es un ataque de una masa, de una turba, ¿ok? Que puede estar aprobado o no, o por lo menos tolerado por autoridades. Vayan apuntando los elementos. Aquí ya vimos dos. Esto es un ataque de turba, de masa, del intento de linchamiento. Número dos, suele estar aprobado o por lo menos tolerado por las autoridades. ¿Ok? No siempre, pero constantemente ha pasado eso. ¿Ok? ¿Contra qué se ejecuta el pogrom? Contra personas y propiedades de una minoría religiosa, racial o nacional. Eso es muy importante. Contra personas y propiedades de una minoría, y aquí vienen los tres puntos: religiosa, racial o nacional. ¿Ok? El término se aplica generalmente, aunque no de manera exclusiva, se aplica generalmente a la experiencia judía, a los ataques contra judíos que se gestaron principalmente en el Imperio Ruso a finales del siglo XIX y principios del XX. Esa parte final del imperio zarista incluyó mucha violencia antijudía. Cierren sus micrófonos, muchachos, si no va a ser un desastre los sonidos. ¿Ok? Porfa. Gracias, mi Porfa. amor. Y a Paulina, que le dice gracias, mi amor. Entonces, hay que entender que el origen que generalmente se aplica a pogrom es esa experiencia judía de fines del XIX, principios del XX, en un imperio ruso hiperconvulso, políticamente, socialmente, económicamente, pero el término se ha ampliado. Por ejemplo, aquí tenemos una pintura muy famosa, y tiene varias parecidas, el autor Mauricy Minkowski, en 1910, dibuja después del pogrom. Ustedes ven a las personas enfrente, también ven una fila de personas atrás, con sus cosas cargándolas, están como vencidos, tristes, etcétera. Esta es una de las otras pinturas también importantes que lidian con el tema del pogrom.
Esta no encontré de quién es, ustedes la pueden buscar y luego me dicen, ¿ok? Me gustó como decoración a un curso sobre pogroms que hay. También los invito a que ustedes profundicen todo lo que vamos a ver, no solo con lecturas, porque si a lo mejor son gente muy ocupada y va a decir, ¿para qué leo esto? Mejor leo una novela. Hay muchos audiolibros, hay muchos cursos en Coursera, en otros que lidian con estos temas. Pero aquí también vemos con esta pintura que no encontré de quién es, interesante, ¿no? Son dos personas judías que están salvando las Torot, ¿no? Están ahí corriendo, y allá abajo están las personas también huyendo, ¿ok? Antes de abordar el tema, y lo he dicho muchas veces, parte de incorporar más cultura judía a nuestra vida es también conocer algunas de las creaciones, no solo de literatura, sino también de poesía. Seguro muchos de los presentes conocen a Bialik, o les suena, ¿no? Haim Nachman Bialik es el poeta nacional hebreo, ¿ok? Y tiene un poema que es más largo, aquí solo les voy a leer, como dije el lunes, leo súper mal poesía, creo que siempre reprobé declamación en la escuela, pero me parece que el poema Pogrom es muy importante que lo conozcan y también lo reflexionen junto a mí. Lo voy a leer, puse aquí un fragmento, pero es más largo, lo voy a leer tranquilamente y quédense con este fragmento del poema durante toda la clase. Ahí les va. Levántate y marcha hacia la ciudad de la matanza. Ve a sus plazas, observa con tus propios ojos, palpa con tus propias manos las cercas, los árboles, las rocas. Mira sobre la cal del muro la sangre coagulada, los sesos endurecidos de las víctimas. Encamínate hacia las ruinas, salta por encima de los desechos, atraviesa las paredes rotas y las cocinas incendiadas, en donde la piqueta ha perforado quiebres y agrandado, ensanchado vacío, donde la negra piedra se descubre, la desnudez del ladrillo calcinado, abiertas, desesperadas bocas de heridas negras a las que no puedes aplicar ya cura o medicina. Tus piernas se hunden en plumas y cascotes, entre pilas de escombros y de astillas, en la derrota de los libros y los manuscritos, el despojo del trabajo inhumano, el redoblado fruto de esas arduas labores. No te detengas ante los destrozos, sigue tu camino. Renacen las acacias frente a ti, derraman su perfume, entre sus brotes penachos como flecha. Su aroma es el aroma de la sangre. A tu pesar, aspiras el perfume extraño. La suavidad de la lozanía en tu corazón no te asquea. Con 1000 flechas doradas te lacera el sol. 7 rayos agreden en esquirlas de vidrios, pues mi Señor convocó a un mismo tiempo a la matanza y a la primavera. Sale el sol, florece la acacia y degüella el matariz. Este poema de Bialik ha sido tan importante para entender lo que ha implicado la violencia y la amenaza de violencia contra los judíos, que se han traducido a muchos idiomas. Ahí les pongo a la derecha un libro, creo que fue en Argentina, que salen los poemas de Bialik, así que es importante, como les decía, que ampliemos nuestra cultura judía, no solo con historias de sionismo, Israel, que son importantes, las guerras, pero también este tipo de cultura la tenemos que ir interiorizando, ¿no? Entonces pueden conseguir la literatura de Bialik súper bien. Cuando hablamos de pogrom, muchachos, vamos a hacer aquí una reflexión y quiero que respeten a los que piensan distinto. Yo, Manuel, me adscribo a la número 2, yo, pero puedo entender a gente que se adscribe a la número 1. En las ciencias sociales no hay debate cerrado en este sentido. En la academia que se dedica al pogrom, la gente que se dedica a estudiar pogroms, tiene dos tendencias. Número 1, hay una escuela que considera que el término pogrom se debe usar exclusivamente para describir la experiencia judía. Entonces, primera escuela de pensamiento que ustedes van a encontrar dice, no, el término es exclusivo para describir la experiencia judía. No voy a usar el pogrom si no trata de judíos. Hay mucha escuela que va por ahí. La número 2, a la que yo me adscribo en términos profesionales, considera que el término pogrom tiene que ser ampliado para incluir otras experiencias de otras minorías no judías. ¿Ok? Entonces, ahí tienen las dos escuelas. Y seguramente ahorita en sus cabecitas uno dice, no, pero es que la 1 es mejor, no, la 2. Ok, está bien. Nosotros tenemos la obligación de conocer las dos corrientes. La exclusivista, la primera, o la más amplia, la 2. Yo, como les digo, me adscribo a la 2. El libro de la izquierda es un libro muy interesante,
de Nohem Shtif, los pogromos en Ucrania, de 1918 a 1919. Él dice que esto es un preludio de la Shoah. ¿Ok? Entonces aquí este libro también es muy interesante que lo conozcan porque la Shoah no se da en un vacío social, se da con tendencias anteriores, ¿ok? Y ya como veremos, había ya tendencias que alertaban, como nos debe alertar hoy, que la violencia contra los judíos se estaba normalizando. Sí hay, queridos, sí hay términos exclusivos para describir la experiencia de un pueblo. Por ejemplo, el término Shoah. El término Shoah es un término exclusivo para la experiencia judía. ¿Estamos de acuerdo? Ese término que significa aniquilación, que está lejos, si ustedes piensan, está lejos de ser sinónimo de holocausto, pero sí es un término que se aplica exclusivamente a la experiencia judía en un periodo exacto de la historia. Los armenios también tienen un término para describir su genocidio, Merzjegn, el gran crimen. ¿Ok? Entonces, cuando los armenios hablan del Merzjegn, están describiendo su experiencia particular en el Imperio Otomano, este asesinato de 1,5 millones, lanzándolos desde el este del Imperio Otomano, caminando en condiciones inhumanas al norte de Siria, muriendo 1,5 millones. O sea, la experiencia armenia también tiene un término exclusivo para describir un momento de su historia. Los asirios, los cristianos nestorianos y asirios del Imperio Otomano también fueron masacrados y de hecho tienen su propio término para describir su genocidio, que es saifo, que significa la espada. Entonces, la experiencia cristiana asiria que corrió paralela a los armenios en ese periodo de tiempo otomano, tiene su propio término para describir su desgracia, saifo. Los palestinos tienen su palabra, su concepto, para describir lo que para ellos fue su desastre, el periodo 1947, 1950, por ahí, ¿ok? Lo extienden un poquito al 67 algunos, pero la Nakba, el desastre, ¿ok? También los judíos de iraquíes tienen un término propio, el Farhud, la desposesión, 1900, si me acuerdo bien, 1942 o 1941, no me acuerdo muy bien, ahí me lo corrigen. Eh, hay un pogrom contra la población judía en Bagdad. Y el Farhud marca a los judíos iraquíes hasta nuestros días. Entonces, así como acepto que el pogrom, la palabra, el concepto pogrom puede abrirse, también reconozco que hay conceptos que son explicativos de un periodo particular para un pueblo particular en un momento particular. Que son estos y hay más. ¿Ok? Dicho lo anterior, solo quiero mencionar que hay en la Edad Media, siglo XV, siglo XVI, hay muchos pogroms de los que no voy a hablar aquí. Aquí les pongo un ejemplo nada más, ¿no? Aquí hay una pintura sobre el Judengasse, ¿ok? Es un gueto judío de Frankfurt que está siendo saqueado. Esto pasó el 22 de agosto de 1614, siglo XVII, ¿ok? No voy a hablar de eso, pero solo quédense en sus apuntes o en su cabeza que ya el pogrom medieval se incorporó a la cotidianidad judía europea, ¿ok? Muchísimos, muchísimos. Acusaciones de rituales, de uso de sangre contra cristianos, secuestros de niños. Siempre también una característica del pogrom es que sí, estuvo mal, pero, ¿no pasó un poco en eso en Ámsterdam? Sí, estuvo muy mal, pero los fans del Maccabi, siempre es el pero, como que el judío también tuvo culpa de lo que le pasó. Otra constante. Aquí esta pintura me gustó también, que también de alguna manera sintetiza lo que estoy diciendo, ¿no? El pogrom se incorpora a la cotidianidad judía, a la memoria, y se vuelve trauma, ¿ok? Esta pintura se llama Hablando del pogrom de Abraham Manievich. Y vean a las personas, están ahí leyendo una lista, aquí está la lista de las casas destruidas, de las personas desaparecidas o muertas, no sabemos. Jueguen ustedes con su imaginación. Sencillamente la pintura nos transmite que ya el pogrom se incorporó a estas personas que están en una situación precaria, ¿no? Vamos a hablar de estos, los pogroms modernos. Estos son los que queremos hablar, ¿ok? Aquí les pongo otro libro muy interesante, muy bonito, muy bien escrito, por cierto. Miroslav, no sé polaco, así que si ustedes lo saben me corrigen. Miroslav Trisik, The Towns of Death, ¿ok? Pogromos contra judíos hechos por sus vecinos. Vean el subtítulo de abajo, muy bueno. El pogrom es algo que hacen a veces los vecinos, veremos con Jedwabne, ahorita lo veremos ahí, ¿no? El pogrom moderno se cree que el primer pogrom moderno se registra en 1821 en la ciudad de Odessa, ¿ok? La ciudad de Odessa, ahí la escribí mal, Odessa se debe escribir con una sola S, porque Odessa con doble S es en ruso y Odessa con una es ucraniano.
y ahora hay que tener los topónimos en ucraniano, no en ruso, para describir a Ucrania, porque la invasión rusa ha hecho muy dañino describir a los ucranianos desde lo ruso, ¿no? Pero bueno, el pogrom de Odessa de 1821 es considerado por la literatura especializada como el primer pogrom moderno. Y bueno, obviamente, como les decía, ya el pogrom se vuelve un concepto descriptivo, ¿ok? Se hizo de uso común, ¿ok? Se hizo parte de la literatura, de la experiencia. Acabo de hablar de un poema que habla del pogrom, pero digamos que la experiencia es violenta a partir del asesinato del zar Alejandro II, el periodo de 1881 a 1884 es muy importante y aquí conectamos con la historia del sionismo, ¿no? El sionismo se entiende mucho por pensadores judíos de esta zona. ¿De dónde era Jabotinsky, muchacho? Zev Jabotinsky, fundador de la corriente de derecha del sionismo, por decirlo de una generalidad, era de Odessa, ¿ok? Entonces, muchos pensadores y políticos sionistas tempranos, ellos o sus familiares vivieron el pogrom en Europa. Entonces, también aquí conecten, la historia del pogrom también va a empujar, va a ser necesario al sionismo, ¿ok? Este libro es muy bonito, le entrevisté a ella, todavía no me manda sus respuestas. Por cierto, los invito a que visiten la página de JAD, Cultura Judía, es www.culturajudía.com. Ahí van a encontrar en español lo que quieran, de temas judíos, lo que quieran. ¿Ok? Los invito, es una página que hacemos un esfuerzo, un equipo de personas para llevar al español entrevistas, artículos, cursos, charlas. Ahí van a encontrar, de hecho, subida esta charla en algunas semanas, no tardamos en subirla, ¿no? El libro de Lisa es muy bonito porque ella reconstruye la historia a través de su abuela, Hannah. ¿Okay? Su abuela Hannah muere, deja una serie de cartas y a través de las cartas y diarios que la abuela iba dejando, ella recrea lo que fue vivir un pogrom. ¿Ok? En este www.mauricio.culturajudía, así todo junto, .com, así sencillito. ¿Ok? Durante la guerra civil que siguió a la revolución rusa del 17, los nacionalistas ucranianos, también los funcionarios polacos y los soldados del Ejército Rojo participaron en violencia de pogrom, en lo que hoy es Bielorrusia, en la parte del oeste, y también en la provincia de Galicia, la Galicia polaca, ¿ok? Ahora es parte de Ucrania, ha cambiado las fronteras, ¿ok? Matanzas de decenas de miles de judíos entre 1918 y 1920. Chequen la temporalidad. Ya nos movimos a otro momento terrible para los judíos. El primero, 1881 a 1884, una serie de pogroms. El segundo es el periodo entre guerras. Después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, ahí en ese periodo de tiempo, muchachos, van a encontrar a muchos pogroms, mucha violencia antijudía, del 18 al 20, en esta zona que hoy es Ucrania, Bielorrusia, Polonia, veremos ahorita mapas, van a ver que ahí se gestó mucho del pogrom, ¿ok? Ya mencionábamos este pogrom, el de Odessa, en 1821. En la ciudad de Odessa se han contabilizado por lo menos 5 pogroms a lo largo de la historia moderna. El primero en el 1821, luego durante el siguiente periodo fin del siglo XIX, el último sería en 1905. ¿Ok? Aquí hay un debate. ¿Quién perpetró este pogrom? Algunos estudiosos dicen que fueron la población griega étnica como represalia por una supuesta alianza de judíos con los líderes otomanos. Se acusó a los judíos de aliarse con los otomanos para joderles a los griegos y entonces los griegos un pogrom. ¿Ok? Realmente ahí el problema era que los griegos estaban siendo perseguidos por los otomanos por su proceso de independencia. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos minorías, la minoría judía y la minoría griega, que chocan en un momento de quiebre y de crisis otomana, en donde los griegos ya estaban peleando por su independencia. ¿Ok? Otro pogromo importante, el de la capital de Ucrania, Kiev, ya no hay que usar Kiev, el exónimo Kiev es ruso, tiene un contenido colonialista actualmente, el nombre oficial es Kiev, así como lo ven ustedes ahí, seguramente mal dicho, pero hago el esfuerzo de decirlo como debe ser. Este pogrom de Kiev es muy importante porque también el territorio de Ucrania va a ser escenario de muchos pogroms. Y no solo eso, la Segunda Guerra Mundial, o sea, Babi-Yar, por ejemplo, ¿no? Ahí en la parte de la Shoah, es importante lo que le pasó a los judíos en Ucrania, ¿no? Como pongo ahí, este fue uno de muchos pogroms y momentos de violencia que sufrieron los judíos en la zona de Ucrania y de Polonia. De hecho,
esto es para otra charla, pero los nacionalismos modernos polaco y ucraniano tienen muchos problemas para ajustarse a lo judío. De hecho, si entran a la página de HAT, van a ver una entrevista que hicimos a una profesora polaca que analiza cómo se interioriza o no el pasado antisemita polaco. Es muy interesante esa entrevista, de las mejores, ahí la buscan, ¿ok? La causa de este pogrom en Kiev fue el asesinato del zar Alejandro II. También esto vino acompañado de políticas estatales y otras acciones violentas gubernamentales, y ya había un sentimiento popular contra los judíos. O sea, como que se asusó desde el gobierno a la población atacar a sus judíos, ¿no? Este pogrom en particular hizo que muchos judíos quisieran salir de la ciudad y las ciudades cercanas. Muchos gobiernos locales obligaron a sus judíos a huir, quisieran o no. Porque también les voy a dar un tip. Muchas veces el pogrom está ligado a una lucha económica. Y entonces las autoridades entienden que desplazar y quitar a los judíos es deshacerse de la competencia comercial. Eso lo veremos también incluso en Turquía en 1955. Ahorita lo vamos a llegar allá. ¿Okay? Entonces aquí agreguen otro factor del pogrom que también tiene que ver con desplazar a la competencia, a los judíos. ¿Ok? Y vean cómo nos puede hacer o no sentido lo que pasó hace una semana, ¿no? El pogrom de Chisinau, que es la capital de Moldavia, o Kishinev, de 1903, también ahí les pongo una pintura importante sobre el pogrom de Kishinev, fue una sucesión de actos de vandalismo muy parecida a lo de Ámsterdam, violencia antijudía, y masacraron a 47 judíos en ese momento, ¿ok? En ese momento, Kishinev era la capital de Besarabia, que era una provincia del Imperio Ruso, y esto se dio entre el 6 y 7 de abril de 1903. Vean cómo vamos acumulando pogroms en diferentes espacios de Europa, en diferentes momentos. Aquí les pongo el mapa para que lo ubiquen. Busquen Kishinev, ¿ya lo ven? Aquí está, ahí se ve. Fíjense, puse varios mapas para que vean cómo hay una lógica casi territorial, ¿no? Aquí está el primer mapa, vean dónde está Moldavia, ¿ok? Abajo, su capital, Chisinau, aquí, ¿ok? Vean, está cercana de qué otra ciudad, hacia abajo, a la derecha, de Odessa, ¿ya la ven? Odessa, acá a la derecha del mapa, y no tan lejos Chisinau, ¿ok? El último pogrom en la ciudad de Odessa fue 1905, fue la masacre de judíos más sangrienta llevada a cabo bajo control de los zares. ¿Ok? 1905 fue un año violentísimo, muchachos. Violentísimo, no solo en Rusia, también en el Imperio Persa y en otros lados hubo movimientos políticos muy fuertes que cuestionaban la autoridad del zar, por ejemplo, y en el Imperio Otomano la autoridad del sultán. Entonces vean otro momento de caos, de crisis. Parece ser que cuando hay caos, confusión política, aparece el pogrom, ¿ok? El manifiesto de octubre de 1905 daba libertades civiles a los judíos y otras minorías que no tenían derechos políticos. A esta declaración del gobierno que daba derechos a los judíos, jornaleros, estudiantes, profesores, nacionalistas ucranianos, nacionalistas griegos, se unieron fuerzas para matar a más de 400 judíos, herir a otros muchos más y destruir todo negocio y todo hogar judío en la zona de Odessa. Apunten esto. Después de la clase se van a meter a la plataforma Coursera, así con O, Coursera. Y van a buscar el curso sobre Odessa. La Odessa judía es un curso brillante y es gratuito, es en línea, lo pueden hacer a su tiempo. Es un curso brillante, lo dan dos viejitos, pero vale la pena que lo tomen, porque la historia de los judíos de Odessa es increíble, ¿ok? Las motivaciones de este pogrom de 1905 en Odessa incluyeron, como les decía, crisis económica, disturbios económicos, también una crisis política, confusión. Nicolás II estaba agradecido porque se daba este pogrom, porque en sus propias palabras se eliminaba al mal elemento judío que estaba ligado, en su opinión, a los socialistas revolucionarios. Entonces vean cómo los judíos quedaban atrapados en la crisis entre socialistas, monárquicos, quedaban en medio. ¿Ok? Otro pogrom un año después en la ciudad de Bialystok, 1906. ¿Ok? Hay un elemento de culpa ritual aquí muy importante, que se va a presentar en muchos pogroms, tanto medievales como modernos. La acusación de que los judíos secuestran niños.
para usar su sangre para las matzot de Pesaj. ¿Ok? Vean, después de la clase, cómo casi siempre hay una acusación al judío como pretexto para la violencia. ¿Ok? Se acusó a los judíos de Bialystok de asesinar a niños, con crímenes rituales, y eso como fue el pretexto para la violencia, ¿no? Del 1 al 3 de junio, casi siempre vean otra característica, duran 2, 3 días, hay algunos de semanas, pero muchos son muy espontáneos, un día, 2 días y se apagan. En 2 días, más de 150 judíos fueron o asesinados o heridos. Lo interesante es que en el momento del pogrom, la mayor parte de la población de la ciudad de Bialystok era judía. Y fíjense, las autoridades aprovecharon el pogrom para acusar a los judíos de que tenían el monopolio de la industria textil y así eliminaron la competencia en la industria textil de la zona. ¿Ok? Como les pongo ahí, muchos judíos no solo eran dueños de fábricas textiles, sino también eran la mayor parte de los trabajadores en dichas industrias textiles. ¿Ok? Las fuerzas policiales fueron responsabilizadas de este pogrom, pero eso realmente no fue así. La realidad es que fue más popular el asunto, ¿no? Más de la gente común y corriente. Ahí les pongo el mapa para que ubiquen Bialystok, arriba de Varsovia, ¿lo ven? Está clarito ahí, ¿no? Bialystok cerquita de Bielorrusia, al sur de Lituania, ¿ok? Ahí se ubicó este pogrom. Cuando cae el zarismo, pasa la crisis y llegan los soviéticos al poder, los bolcheviques al poder, el pogrom continúa. ¿Ok? El pogrom continúa con diferentes grados y en diferentes niveles, de diferentes formas, en ciudades como la misma Bialystok, con los remanentes que habían quedado judíos, en la ciudad de Kovno, en la ciudad de Lviv, en Ucrania, y en Riga. ¿Ok? Esto es un proceso de eliminación sistemática de comunidades enteras judías durante la Unión Soviética. Falso de toda falsedad que las autoridades soviéticas fueran projudías. Al contrario, persiguieron a los judíos, principalmente a los judíos que ellos calificaban de capitalistas, digamos, no enemigos de clase. ¿Ok? Una persecución también en términos económicos, ¿no? El 29 de junio del 41, la Alemania nazi y su aliada Rumania invaden la Unión Soviética y en ese momento los funcionarios y muchas unidades militares rumanas, ayudados por los soldados alemanes que estaban invadiendo la Unión Soviética, mataron al menos, no se sabe el número, al menos a 8,000 judíos en la ciudad de Iași, en la provincia rumana de Moldavia. Ahorita van a ver el mapa donde está Iași y van a ver qué cerquita estaba de Bialystok. Pero antes del mapa, vean, aquí tienen una imagen del pogrom de Iași, la gente tirada, muerta, la gente pasaba por ahí, la calle principal de la ciudad. El pogrom de Iași fue la matanza de judíos más famosa durante el Holocausto en Rumania. O sea, dentro de la persecución de la Shoah, aquí hay un pogrom específico en Iași, ¿ok? Y parte de una serie de matanzas que, escuchen, precedieron antes, pasaron antes de la deportación y exterminio de los judíos rumanos, perdón, de Bucovina y Besarabia, y también de los judíos de Transnistria, ¿ok? Esta matanza de Iași, en la que perdieron la vida miles de personas, no se sabe, más de 8,000, menos de 8,000, por ahí debe estar el número, fue largo, fue del 27 de junio al 7 de julio de 1941. Ahí me equivoqué, pues un 2 de marzo, ¿ok? Aquí hay mucha producción que ustedes pueden consultar, por ejemplo, el libro de la derecha, Jan Ansel, ¿ok? Ahí ustedes pueden profundizar más sobre el pogrom de Iași. La foto es muy importante, vean, no sé si alcanzan a ver, el señor que está de traje, que está al lado del señor viejito de chaleco, que está con traje al lado, está golpeado, no sé si ven su cara, ¿ok? Si no, luego lo ven más cerquita. Y el de la derecha, el de Marius Mircu, es un libro en rumano, el pogrom de Iași. Ahí está la ciudad de Iași en el mapa. Vean, en la frontera entre Rumania y Moldavia. Ahí está. Cerquita de Chisinau, cerquita de Odessa. Ahí están las tres ciudades. Vean, una casi pum, pum, pum. ¿Ok? El pogrom que sigue, que les quiero platicar, este es un libro muy bueno, Vecinos, de Jan Gross, el pogrom de Jedwabne. El 10 de julio de 1941, los vecinos católicos del pueblo de Jedwabne se levantaron
a matar a sus vecinos judíos. Así fue. Durante mucho tiempo se dijo que lo que había pasado en Jedwabne es que habían llegado los nazis malvados y habían matado a los judíos mientras los pobrecitos polacos católicos no pudieron hacer nada. Pues resulta que no fue así, querido. Resulta que Jan Gross se mete a estudiar el caso y encuentra que no fue así, sino al contrario. Los nazis ni siquiera habían llegado al pueblo y fueron los vecinos católicos polacos los que masacraron a sus vecinos judíos de un día para el otro. O sea, esto es brutal. Es como si su vecino actualmente se mete a su casa y los mata. O sea, oye, si fui a comer sopaipillas contigo ayer y hoy me estás matando. O sea, en este hubo un caso muy, muy fuerte. De, los meten en el granero, los encierran y le prenden fuego. Fue una cosa espantosa. El libro de vecinos lo pueden conseguir en español, ¿ok? Entonces, los vecinos polacos de Jedwabne, que era chiquitita, pues una ciudad ubicada dentro de Białystok, en la Polonia que estaba ocupada primero por los soviéticos, antes de esto, y luego por los nazis alemanes cuando pasó este pogrom, fueron los que participaron en el asesinato de cientos de sus vecinos judíos. Los estudiosos decían, hubo presencia policial alemana, pero los que mataron, los que hicieron el hecho, fueron los vecinos. Por eso lo pone vecinos, un muy buen libro, polémico. Ya les pongo el mapa, encuentren Jedwabne. Esto es un poquito más lejos de Białystok, pero vean, aquí está. Jedwabne, al norte de Vízna, abajo de Stavinsky, ¿lo ven? Cerca de Kolno, también había habido masacres. Más a la derecha hacia abajo está Białystok. Entonces, Jedwabne era parte de, como de la región de Białystok, ¿ok? Otro pogrom que me llamó la atención para la clase fue el pogrom de Kielce. No sé si se dice así, el pogrom de Kielce, ¿ok? Lo que interesante es que ya no estaban los alemanes. Pues esto pasó el 4 de julio de 1946, ya no estaban los alemanes. O sea, cuando los alemanes no estaban aniquilando, seguían apareciendo pogroms, ¿ok? En la ciudad de Kielce, en Polonia, otra vez, los residentes locales lanzaron un pogrom contra sus vecinos judíos sobrevivientes, los que sobrevivieron a los nazis, y también mataron a aquellos judíos que habían huido de Kielce de los nazis y estaban empezando a regresar. Y otra vez vemos el rumor, la acusación. Las turbas atacaron a los judíos, a sus vecinos judíos, después de que se difundió un falso rumor de que los judíos habían secuestrado a un niño cristiano que querían matar con fines rituales. Este es un libelo medieval. El libelo medieval de que los judíos usan la sangre de niños para rituales es un libelo medieval. Y miren lo que estoy diciendo, a mediados del siglo XX se seguía creyendo y usando como pretexto para el pogrom. Los alborotadores polacos, no judíos, mataron por lo menos a 42 judíos. Otros dicen que son más. Aquí les pongo un libro que les puede ayudar, el libro de Johanna. No puedo decir los apellidos, pero ustedes lo pueden leer. Es también muy interesante. No crean que me leí todos los libros, me leí partes de los libros, ¿eh? Tampoco crean que me da para tanto, ¿no? Y aquí vemos otro mapa que nos ubica. Busquen Kielce. Kielce está cerca de Czestochowa. Czestochowa es muy importante para los mexicanos porque muchos polacos que llegaron a México llevaron a su virgen, la Virgen de Czestochowa, y en la zona de Polanco hay una iglesia en México, en la Ciudad de México, que es la iglesia de Czestochowa, ¿ok? Mucha gente de origen polaco ha sido famosa en México, no sé si tanto en Chile o en Argentina, Argentina más. Argentina tuvo una migración polaca gigantesca, muy interesante, ¿ok? Ahí está Kielce, cerca de Czestochowa, al norte de Cracovia, ¿ok? Ahí se llevó a cabo este pogrom. Todo lo anterior, que no solo fueron los nazis, sino también los vecinos que andaban matando judíos, robándoles su propiedad, desplazándolos, abrió las puertas a lo que se conoce en la historia judía como la huida, el Bria. ¿Ok? El último pogrom que vimos, el de Kielce del 46, fue uno de los factores que condujeron a una migración masiva hacia el oeste de cientos de miles de judíos que habían sobrevivido al holocausto. O sea, una doble trauma, ¿no? Sobrevivo a la Shoah y luego mis vecinos me persiguen en pogrom. Huyo, ¿ok? Este movimiento llevó a muchos judíos de Polonia y otros países del este, como Lituania, como la propia Ucrania, a campos de desplazados que se crearon en las zonas occidentales de la Alemania ocupada, en Austria y en Italia. Algunos de ellos migrarían después a Estados Unidos, a América Latina, y otros irían a Israel. ¿Ok?
El miedo a los pogroms, el trauma del pogrom, fue una de las motivaciones que llevó a muchísimos judíos a abandonar a Europa después de la guerra. Ahí les pongo una imagen de un niño que le dan zapatos para huir. Bueno, ahí sonríe el chavito. Esta selección de pogroms judíos tiene que ser complementada, porque yo me adscribo a la segunda tendencia sobre el pogrom, a pogroms contra minorías no judías. Y creo que también es importante que las conozcamos, porque una de mis teorías, no me pescan mucho, pero una de mis teorías es que mientras más horizontalicemos la experiencia hacia otras comunidades, más van a entender lo que le pasó a los judíos, y los judíos entenderán más lo que les pasó a los otros también. Vamos a ver algunos, ¿ok? Este fue brutal. Y vean la fecha, ¿eh? Vean la fecha. El pogrom de Estambul, entre el 6 y 7 de septiembre de 1955. Este pogrom fue hacia y contra, principalmente, los griegos de Estambul. También se llevaron entre las patas a los armenios y judíos, aquí compartieron todos, pero el objetivo del pogrom era la comunidad griega de Estambul. Como dije en la clase de lunes, y lo digo otra vez, aquellos que hayan visto la serie Club Estambul de Netflix, están viendo una serie ubicada en ese periodo de tiempo. Ese pogrom es el que pasa en la serie, este. Y aquí les pongo el libro de Esperos, Brionis, ¿ok? Que trata sobre este pogrom muy importante, ¿ok? 1955, ¿eh? Ya pasó Ataturk, ya es la República, según estos son seculares, son tolerantes, quieren ser modernos, ni madres queridos, ¿ok? La discriminación en la República de Turquía en contra de sus minorías, y estoy hablando de discriminación legal, se mantuvo hasta 1955. Un judío no era igual a un musulmán en la República de Turquía hasta 1955. El mito de Ataturk, hay que eso, desmitificarlo, ¿ok? Como les decía, judíos y griegos también fueron víctimas de este pogrom, los negocios fueron destruidos, gente violada, golpeada, etcétera, ¿ok? Y aquí hay un rol del gobierno, fíjense. El gobierno turco quería crear una élite comercial musulmana y por lo tanto lo griego, armenio y judío le molestaba. Había que quitarlos de ahí. Primero lo que hicieron fue grabarles los impuestos más fuertes. Si tú tenías una empresa y el dueño era judío, tu empresa pagaba el doble de impuesto que una empresa puesta a nombre de musulmán. ¿Eso qué motivó? Pues que mucha gente vendiera sus empresas o se asociara con un musulmán que luego se le quitó el negocio. En la serie también pasa algo así, ¿ok? Pero también había que sacarlos de los lugares físicamente. Se descubrió que militares turcos, parte del Departamento Especial de Guerra, que incluía la Operación Gladio, denominada contraguerrilla, participaron en este pogrom, ¿ok? Y los eventos se desencadenaron otra vez por un rumor. El rumor es un potente activador social, muchachos, la mentira, la fake news, como la conocemos ahora, ¿no? Sobre el bombardeo, que según esto decía el rumor que los griegos, imagínense la locura, habían bombardeado la casa de Salónica, en donde había nacido Kemal Atatürk en 1881. O sea, en 1955 se decía que los griegos habían destruido la casa de Atatürk y eso prendió el pogrom. Así como nos dicen que fueron los cánticos racistas y condenables de los fans del Maccabi Tel Aviv, asquerosos cánticos, como el de todos los hooligans, ¿eh? Yo he escuchado cánticos de hooligans espantosos, espantosos. Como nos dicen ahora, que eso desencadenó la violencia posterior. Eso es falso. Hay que desmarcar los dos, ¿ok? Vean las fotos. Una turba turca, incluso hubo camiones que llevaron a esta gente a golpear a los griegos, judíos y armenios de esta zona. Si ustedes han ido a Estambul, esta zona se dio mucho ay, ¿cómo se llama esta calle? Que es caminada, donde está el tranvía en Estambul. Ay, Istiklal, en la calle Istiklal, ahí están los comercios, ¿ok? Durante 9 horas, violencia sin que nadie se metiera. Muchas personas, como les pongo ahí, sufrieron humillaciones, los desnudaban, a las mujeres las violaban, las tocaban, etcétera, ¿ok? Aunque la multitud no hizo un llamado explícito a matar griegos, más de 12 personas griegas murieron durante el pogrom. Otras murieron posterior por sus lesiones, ¿no? Y vean el efecto. El pogrom aceleró la emigración de los griegos étnicos, o Rum en turco, de la región de Estambul, cuya población griega se redujo de 135.000 en 1924 a menos de 7.000
en 1948. El pogrom como herramienta de sacar a la gente. Otro pogrom, esta sí le tocó a los judíos, que vean, tiene paralelismo. El pogrom de Tracia. Apunten el nombre del profesor que escribe ahí el libro. Rifat Bali. Rifat Bali es un profesor turco muy valiente y muy educado que es experto en la historia de los judíos en Turquía. Busquen sus libros. Hay unos que solo están en turco, otros están en inglés, ¿ok? El pogrom de Tracia fue una serie de ataques violentos contra los ciudadanos judíos de esta zona de Tracia entre junio y julio del 34. O sea, la República se fundó en el 23 y sigue habiendo pogroms en 34, después 55, etc. Uno de los principales factores del pogrom de Tracia contra la población judía de esa ciudad fue, ¡qué sorpresa!, una ley de reasentamiento aprobada por la Asamblea Turca el 14 de junio del 34, que dio el pretexto a que población turca musulmana expulsara a los judíos y tomara sus propiedades. Más de 15.000 ciudadanos judíos de Turquía tuvieron que huir de la zona de Tracia en este momento de la República de Turquía. Esta foto es muy importante que la entiendan en su contexto. Ahí está Ataturk, ¿lo ven? Ahí está adelante. Rodeado a Ataturk hay algunos ideólogos panturquistas. Ahí les pongo los nombres, ¿ok? El panturquismo hoy es un veneno que, por ejemplo, agrede a lo armenio. Cuando los azerbaiyanos atacan a los armenios ayudados por los turcos, están apelando a un panturquismo. Por ejemplo, el que intentó matar a Juan Pablo II en su momento era parte de un grupo llamado los Lobos Grises. Es un grupo de ultraderecha horrible, nacionalista, xenófobo, ¿ok? Entonces, Ataturk hay que desmitificarlo porque si bien hizo cosas positivas, en realidad también se rodeó de personas que tenían una idea nacionalista turca bien agresiva, en donde lo judío, lo armenio, lo griego, y sin decir lo kurdo, etcétera, no tenía lugar. Había que desplazarlo, ¿ok? Más modernos, el pogrom de Bakú. Este pogrom de Bakú, y les pongo el libro, ¿ok? Se dio el 12 de enero de 1990, o sea, ayer. Fue una violentísima persecución anti-armenia dirigida contra los habitantes armenios de Bakú, capital de la entonces República Soviética Socialista de Azerbaiyán. Esto se dio dentro de la Unión Soviética. Vean, desde la época de Stalin hasta la época final de la Unión Soviética, seguían gestándose pogroms, ¿ok? Durante 7 días, la población azerí, azerbaiyana, persiguió, así, la casa del armenio, así como en Ámsterdam, ¿no? La casa del judío, se van a cazar judíos, aquí se van a cazar armenios, ¿ok? Muchos armenios fueron golpeados, torturados, asesinados, expulsados de sus casas, se asaltaron, se quemaron, se violó, de todo, ¿ok? Este pogrom no fue un hecho aislado, sino que se encuadra en una serie de violencia étnica empleada por los azeríes contra la población armenia durante el conflicto de Nagorno-Karabaj, un conflicto que estalló de nueva ocasión hace unos años, 2020. ¿Ok? Pogrom de Sumgait. Ahorita va a cambiar, ahí está. Pogrom de Sumgait. Ahí les puse un libro en español, bueno, en italiano, pero se entiende. La tragedia de Sumgait, de Samuel Shamurabian. Antes del pogrom de Bakú ya había un precedente, el pogrom de Sumgait de febrero del 88, ¿ok? Esto se dio en la ciudad costera de Sumgait, en idioma azerbaiyano, azerí, es Sumgait, en la República Soviética Socialista de Azerbaiyán, y hubo más de 200 muertos. O sea, lo que pasó en el 90 en Bakú tenía un presidente en Sumgait 2 años antes. Como ven en la presentación, vamos descubriendo que hay precedentes. Por eso hay que ver si lo que pasó en Ámsterdam no es un precedente para algo más. Por ejemplo, mañana juega Francia contra Israel en París. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Ok? Ahí una foto de los muertos en este pogrom de Sumgait. Y vamos a ponerle color a la presentación. Pregunta al público. Entonces, si decimos, queridos, que el pogrom también aplica a poblaciones no judías, la pregunta es, ¿los judíos también pueden cometer un pogrom? ¿Sí o no? Pues claro que sí, pues bajo ese,
Ahí. Karina, ¿alguien más? ¿Alguien dice que no? No, yo Porque creo que sí claro, podrían, si, pero si ustedes se adscriben a la definición uno de pogrom, dirían no, porque pogrom solo describe la experiencia judía. No, Lo interesante, queridos, lo interesante es que los propios israelíes sí utilizan el pogrom para describir lo que pasó en el pueblo de Uwara. Y no me tienen que creer a mí. Lean cómo publicó la noticia el Jerusalem Post. wow. Esto es interesante. Pero Manuel, ¿no es más bien por defensa que hacen los judíos eso? Este caso me parece bastante cuestionable decir que fue defensa ir a linchar No, a toda la ciudad de Uwara. Pero Cisjordania. No, no, no. Uwara es una ciudad en el West Bank, en Cisjordania, no en no, Jordania. pues Y esto pasó en el 2023. O sea, el Jerusalem Post nos menciona que los colonos judíos de Cisjordania un día llegaron al pueblo de Uwara y cometieron un pogrom el 26 de febrero del 2023. Cientos de colonos israelíes arrasaron con el pueblo de Uwara y las Con ciudades palestinas circundantes, un dejando al solo menos, muerto, un solo muerto se puede considerar un pogrom. yo creo que a esta altura, cientos de heridos, pues. de haber puesto tantos ejemplos, Sonia, la respuesta es sí. No, Escuchen, no me De digan no antes de que instrucción. explique. No me digan no antes que explique, querido. Ya que estas clases que tienen conmigo nos hacen reflexionar más allá de lo que queremos que es correcto. Porque de otra manera, sigan con las vara, querido. Pero aquí no hacemos asvara, aquí hacemos reflexión. El pogrom no se marca por el número de muertos. claro. La intención es la destrucción y la expulsión de la comunidad. Aquí vimos pogroms de 40 muertos, de 14 muertos, de 200 muertos, de 8.000 muertos. En otras palabras, la literatura especializada no define el pogrom por un número específico de muertos, muchos, pocos o regular. El Lógico, pogrom, como ustedes ven, es la intención de claro. meter miedo a una comunidad, destruirla y desplazarla, como pasó con un montón de ejemplos de los judíos, como vimos con los armenios, ¿me explico? Como vimos con los griegos. O sea, Ok. no importa que haya muerto uno o muerto 10 o 100.000. sí, Sí, se Manuel, entiende. pero una cosa, yo soy partidaria de que la noticia empiece al revés de lo que está aquí. ¿Por qué no pusieron primero en venganza después de que un hombre armado palestino matara a dos hermanos que vivían cerca, Israel o israelíes extremistas, no sé, porque no fueron todos los israelíes, no fue cualquiera, seguramente fueron súper extremistas y bueno, no lo excuso para nada, pero me carga eso de las noticias que siempre ponen primero lo que hizo Lo dan Israel. vuelta, sí. Claro, eso me molesta. Bueno, El CNN hace eso. Yo creo, este es el Jerusalem Post, ¿eh? No es el Haaretz. Es el Claro. Jerusalem. No, aquí, y por eso lo busqué en el Jerusalem Post, no en el Haaretz, porque el Haaretz sí hace eso. A ver, ¿cómo lo procesó el israelí? Lo que le procesó el israelí es decir, si yo pongo, Karina, que mataron a dos hermanos, y eso justifica el pogrom, estoy banalizando el pogrom. Y piénselo un momento, muchachos, piénselo un momento. No es lo mismo, no es lo mismo, y esto lo ven en el tema de Ámsterdam, y creo que lo vieron en todos los pogroms que vimos hasta ahora. No es lo mismo, Karina, que dos locos, cinco locos maten a dos personas, a que cientos de personas se organicen a arrasar un pueblo. Sí, No es lo mismo, no. no es lo mismo. no, Así como claro, no es lo mismo, no es lo mismo, no pesa igual si los fanáticos del Maccabi Tel Aviv gritaron lo que gritaron, o no lo gritaron, o hicieron lo que hicieron, eso no es lo mismo a lo que pasó después de eso. Pues, claro. El peso no es igual. Se entiende. No estoy diciendo que está bien que dos palestinos, o cinco, o los que hayan sido, hayan matado a estos dos hermanos israelíes. No estoy diciendo que eso esté bien. Lo que estoy diciendo es que en el análisis de por qué se genera el pogrom, el peso de arrasar un pueblo, vean la foto, muchachos.
Sí, mira. Dan la foto. Así Terrible. quedaron los coches del pueblo. Entonces, y esto nos cuesta en la diáspora reflexionar. En Israel no les cuesta tanto, porque ellos dicen, claro, si el pogrom es una experiencia humana que puede sufrir cualquier persona, también puede ser ejecutado por cualquier persona, incluidos nosotros. Y creo que al Jerusalem Post, queridos, no le podemos criticar que sea antisionista, al contrario, ¿estamos de acuerdo? No, Es el no, sí, de contrapeso a acuerdo. sus aires. O sea, Entonces, realmente, entonces Gaza también es un pogrom de los judíos. no, ahí tienes un ejército, tienes una resistencia de Hamas, No, pues. es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el 7 de octubre, el 7 de octubre puede ser calificado de genocidio o de pogrom. Eso es Sí, un debate, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. eso iba a preguntar. Yo creo que ahí es un genocidio. ¿Por qué? Porque la intención de la gente que entró a Israel era asesinar al mayor número de personas, ¿estamos de acuerdo? No Sí, tanto Sí, desplazarlas para ocupar sus casas, no, ¿verdad? no. Entonces, Manuel, ¿sí? un comentario con respecto a lo que estaba diciendo la Karina y el artículo que publicas acá. Yo creo que hay, según lo que yo entiendo, me da la idea que el concepto de pogrom, indistintamente a que sea hacia el pueblo judío o hacia otros pueblos, yo creo que tiene como un resultado de un desgaste de una convivencia de pueblos que no se soportan o no se toleran. Como que ha habido una pseudo convivencia, una pseudo tolerancia, pero ha habido todo un proceso a lo largo de un tiempo. Sin embargo, la noticia que tú publicas acá es como una reacción inmediata. El hecho de la venganza es, hoy día mataron a 2 hermanos, mañana reacciono. O sea, el concepto de la inmediatez me da la idea que no cuadra con lo que es el pogrom, que podría ser producto de un desgaste de convivencia de Bueno, distintos sectores. Aquí hay algo Eso bueno, interesante. Aquí hay algo interesante. exacto Apaguen los que. micrófonos y ábranlos cuando vayan a hablar, si no nos cruzamos. Bien. Esta es una buena observación. ¿Qué tanto hay de espontáneo y qué tanto hay de planeación en el programa? Ese es un buen tema. Sí. Ese es un buen tema. Vean, pensemos lo de Ámsterdam. ¿Podemos decir que Ámsterdam fue una reacción? Creo que todas las investigaciones apuntan No. a que había ya algo preparado y que se actuó de esa manera. Claro, a la hora... ¿Han ido a una manifestación? No sé, el estallido o alguna manifestación. La manifestación No. está preparada, ¿sí o no? Nos vamos a ver en Sí. tal lugar, a tal día, etc. La manifestación luego se desmadra, como diríamos en mexicano, ¿no? Se sale de control, ¿estamos de acuerdo? Entonces algunos fuimos a protestar contra los 30 pesos y otros güeyes se metieron a la pizzería y empezaron a robar. O sea, se sale de control. La pregunta tuya es muy interesante. Y los académicos se desvanan el seso diciendo, ¿qué tanto hay de espontaneidad en esto y qué tanto hay de preparación? Creo que vimos ejemplos en escalada, claro, por supuesto, en escalada. Creo que vimos muchos ejemplos en donde hubo más participación y más planeación que en otros, ¿estamos de acuerdo? Yo creo, y voy a pasar la diapositiva, pero solo los quería incordiar un poquito, para que se vayan pensando. Yo creo que en este ejemplo de Huaralu no hubo tanto de espontáneo, fue una venganza planeada. Te voy a decir por qué. Porque si hubiera sido meramente espontánea, Lu, esta gente hubiera llegado con bats o lo que hubiera agarrado en el camino y agarra golpes. Esta gente llegó con bidones de gasolina a prender el fuego. Esta gente estaba organizada en minigrupos que perseguían a la gente por sectores de los pueblos. Entonces, lo que dice Lu es muy importante también que lo metan en su reflexión. Insisto, insisto. Siempre en mis cursos vamos a estirar un poquito la liga, a desafiar. Si no, insisto, sigan con las varas que no los llevan a ningún lado. Las varas va a decir, no, esto es mentira, pinche Jerusalem Post, ¿cómo creen que va a pasar? Pasó, ahí está. Y los propios israelíes dijeron, es pogrom. También nos sirve para ver que los israelíes usan la palabra incluso para describir sus propias acciones. ¿Me explico? O sea, es un periódico israelí bastante centrado, está diciendo cometimos un pogrom. ¿Ok? Insisto, Lu. Si tú te Sí. adscribes a la primera definición, vas a decir no, porque pogrom tiene que describir solo la experiencia judía. Yo me adscribo a la 2, ¿ok? Vean, y con esto vamos a ir cerrando para que vean. Lo Sí, que pasó en Ámsterdam en 2024, tuvo un precedente que nos valió madre. Dagestán 2023. Lo vieron en las noticias, ¿se acuerdan? Este avión israelí
que llega a Dagestán. Dagestán es parte de la Federación de Rusia, está en la parte del Cáucaso del Norte, ¿ok? La gente, muchachos, no se sabe todavía bien cómo o por qué, se enteraron de que venía un avión lleno de israelíes y se metieron al aeropuerto y se metieron, vean como la foto puse ahí, se metieron a la pista a esperar a que los pasajeros bajaran del avión. Esto está espantoso. O sea, yo, Manuel, yo soy un cobarde para volar, el cobarde. O me subo borracho o lo que sea. Ah, Imagínense, cuando yo leí esto del Dagestán, yo decía, si yo voy en ese avión y me avisan que hay una turba esperando que yo me baje del avión, me muero. O sea, estaban organizados, Lu, para golpear a la gente que venía en el avión. No los conocían, no le habían hecho nada, sencillamente estaban ahí. Bueno, esta multitud, que no se sabe cómo llegó ahí, obviamente con una complicidad de las autoridades, no te puedes meter a la pista y nada más, con permiso, quiero meterme a golpear gente, pues no, o sea, aquí hubo complicidad. Es un precedente que se tuvo que haber dado la importancia. ¿Y saben quién sí la tomó? Los servicios de inteligencia de Israel. Los servicios de inteligencia de Israel, desde este pogrom de Dagestán, empezaron a advertir que en eventos o momentos en donde hubiera grupos grandes de israelíes, se corría un riesgo muy importante de pogrom. Ahora, la gran pregunta es por qué pasó esto. Con todo lo que hemos visto ahora, creo que podemos reflexionar y pensar cómo está, va a sonar a pleonasmo, cómo está pasando lo impensable. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está haciendo Israel en Gaza. claro, por lo que sí, obvio. Acuérdense los... Rita iba a decir algo, Sí, bueno, es por lo que está pasando en Gaza, pues eso es, con los terroristas. Por eso está esta situación. pero ahí, Rita, esto es bueno. Yo creo que es mejor separar para luego unir. Ah, A ver ok. si me explico. A ver si me explico. Los hechos sociales, a veces no son A más B más C da D, ¿me explico? No es 1, 2, 3, 4. Hay que separar los hechos, entender los hechos y luego ver cómo influyen los hechos en uno y en otro, ¿me explico? Es cierto lo que dice Rita, y hay que decirlo. El tema palestino, lo que está pasando en Gaza, es tan visible, es tan caliente y es tan terrible que mucha gente lo procesa de muchas formas, Rita, ¿estamos de acuerdo? Alguna gente ayudará, alguna gente presionará, dirá, a otra gente que lo procesa como un pretexto para golpear judíos. Claro. Entonces, en esa forma multifacética, Rita, de reaccionar al hecho, además, muchachos, el tema palestino es muy presente. ¿Explico? O sea, la gente no sale por los kurdos o no sale por los uigures, no sale a la calle. De hecho, hoy nuestra vocera de gobierno estaba presumiendo que fue a leer una serie de cuentos a la Feria del Libro de Santiago, invitada por los chinos. Entonces, a Camila Vallejo le vale madres que los chinos sean unos pinches represores, que maten uigures, musulmanes, no le importa. Ahí el respeto irrestricto, frase de nuestro presidente, el respeto irrestricto a los derechos humanos, vale madres. Pero la calle palestina pesa, ¿estamos de acuerdo, Rita? O sea, el tema palestino pesa en la calle. Ahora, a eso, Rita, vamos a agregar algunos factores para intentar reflexionar de lo que está pasando en Europa. Y vamos para allá. Este artículo de Brendan O'Neill me pareció muy bueno, se los puedo mandar, muy bueno. Vean el título. El pogrom ha regresado a Europa Sí, y seguro. la izquierda antirracista está callada. Vamos a buscar como detectives a los sospechosos, ¿estamos de acuerdo? Una izquierda europea completamente antisemita. Lo ven en Irlanda, lo vemos en España, lo vemos con la izquierda en Francia, con la Francia insumisa, lo vemos con Podemos, ¿no? O sea, hay un resurgir de una izquierda muy antisemita y, escuchen, extrañamente aliada de los movimientos islamistas radicales. Cuando una gente como Pablo Iglesias trabaja para Irán, cuando gente de izquierda chilena trabaja para Irán, como diría un proverbio checo, la política crea extraños compañeros de cama, ¿no? O sea, una izquierda acostándose con el extremismo islámico, ¿ok? Mm. ¿Por qué Ámsterdam? Vean, hay factores. Esta es la población judía de Holanda en general, ¿ok? Se habla de
el centro de la comunidad judía en Ámsterdam son 29.000 judíos, 28.000 judíos, 30.000 judíos, ¿ok? Si tú sumas a la gente, familiares, gente que tiene un familiar judío pero no practica, que está fuera de la comunidad, etcétera, la cifra más optimista sube a 63.000. O sea, hay 63.000 personas en Países Bajos que puede aplicar a la ley del retorno a Israel. O sea, tiene un abuelo, una abuela, 63.000. ¿Ok? Se enfrenta a esto. Este es un gran tema. Y no hay que tenerle miedo al tema, muchachos. También no hay que dejar que nos silencien. Hay un problema de integración del Islam en Europa. Hay un problema. Y si yo dijera esto en la universidad, lo más probable es que me acusarían de islamófobo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, la moda es que cualquier crítica al Islam es de islamofobia. Entonces me funarían, me correrían, etcétera, etcétera. Pero hay que hablar de lo que está pasando, porque esto no siempre fue así. Escuchen bien. La llegada de musulmanes a países europeos durante varias generaciones, las primeras dos por lo menos, fue muy bien integrada. Hay una falla en la tercera y cuarta generación de musulmanes europeos. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones. ¿Ok? Por ejemplo, no ha habido ningún caso, escuchen, no ha habido ningún caso de atentado terrorista cometido por un musulmán de primera generación. Ninguno. Mira. Ninguno. En Alemania, que llegaron un montón de turcos después de la Segunda Guerra Mundial a trabajar, ninguno de esos que llegaron a trabajar cometió un atentado o una acción antisemita. Ninguno. Ese es un dato, ¿sí o no? Qué Entonces fantástico. no es que sean musulmanes, es que el tipo de musulmanes que está pasando en Europa con los jóvenes, algo está pasando ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y no me Claro, crean a desde mí. las intifadas, pues. Muy Desde las bien, intifadas. el calor, y no solo el conflicto, yo creo que el conflicto, Rita, explica, pero no todo. Yo creo que también tiene que haber cosas de integración a las sociedades, el regreso de la religión como parte de la identidad, lo vemos en todas las religiones, el regreso a la práctica religiosa, una llegada de un Islam wahabista muy radical en su momento Arabia Saudita financió mezquitas bien radicales en Europa. Ahora es Irán, ahora es Qatar. Entonces hay muchos factores que te van explicando ese proceso como de descomposición, ¿estamos de acuerdo? Porque no olviden lo que yo les acabo de decir, ¿eh? La primera generación de inmigrantes musulmanes que llegó a Inglaterra, a la propia Países Bajos, a Francia, etcétera, no cometían este tipo de cosas. Algo pasa ahí con los jóvenes, ¿ok? Vamos para allá. Bueno, pero El, Manuel, acá en Chile lo mismo, los árabes que llegaron acá eran tranquilos, no pasaba nada, éramos amigos todos. Y hoy día no es así. Aquí en Chile tiene razón, aquí en Chile, yo no soy especialista en ese tema, Rita, pero he ido aprendiendo y leyendo a gente que sabe. Hay dos momentos, dos decisiones y dos momentos que como que envenenaron el tema. Número uno, Claro. la segunda intifada del 2000. Algo pasó ahí. Rita, también había un entrenamiento previo de algunas figuras políticas e intelectuales previas, ¿no? En la década de los 90. Jadwe. Sí. Daniel Jadwe es un producto de este adoctrinamiento, ¿estamos de acuerdo? Que a partir Sí. del 2000 se aceleró. Por ejemplo, hay proyectos en donde vas y estudias, o te financian un libro, o te ponen en una cátedra, pero es cierto lo que dice Rita, hasta la segunda intifada del 2000 envenenó. Pero bien visto, Rita, eso no pasaba en la primera generación, ¿estamos de acuerdo? No, Ustedes, que son un poco mayores que yo, tienen otra memoria de la convivencia con lo palestino, ¿me explico? claro. La memoria que van a desarrollar sus nietos y sus hijos de la convivencia con el palestino va a ser bien diferente a la de ustedes, ¿estamos de acuerdo? Ustedes tienen una memoria distinta de lo que era convivir con un palestino, con un libanés, igual en Yo México. tengo un vecino que vive abajo mío, que tiene 80 años, palestino. Perdón, perdón. ¿Y es tu amigo? ¿Qué iba a decir? Ah, Rita, perdón, sí, me subo en el ascensor y es lo más amoroso conmigo que hay. Es un tipo que nunca me habló contra Israel, nada, nada, pero habla de su Palestina, que dejó sí, Palestina y que quiere visitar de nuevo. Pero esa generación no tiene rencores. yo creo, Rita, que falta reflexionar. Mira, mi esposa siempre compra vestidos en Recoleta, en la misma tienda, Patronal. en Patronato. Y el señor es palestino.
Y siempre que he entrado yo ahí, Rita, mientras mi esposa se prueba 25.582 vestidos, Ya. él y yo platicamos. Y él también él salió de Haifa. Y siempre me cuenta la misma historia porque ya es mayor, ¿no? Entonces, como que cada año tenemos el ritual de que tomamos té y me cuenta. Y podemos debatir, Rita. Aquí el Claro. tema es que el debate se ha envenenado a tal punto de la cancelación, de la funa, de la violencia, ¿no? O sea, hay otros casos, Rita, de comunidades, por ejemplo, los turcos y los armenios en Alemania. Vean este ejemplo. El que quiera leer más de este caso, me avisa, me manda un mensaje. Los turcos y armenios en Alemania habían llegado a un acuerdo por el cual los temas políticos no se debatían entre las comunidades, pero hacían festivales juntos, mucho lo que, como hacían ustedes acá. Ahora, si vamos a debatir de política, lo debatían de manera civilizada o compartían sus experiencias como tu amigo palestino contigo en el ascensor, ¿estamos de acuerdo? O sea, se puede hablar y se puede debatir del tema. El problema es que se ha envenenado tanto que ahora es imposible. O sea, ¿vieron al tipo este loco Stingo lo que dijo? Hoy ese Stingo loco, O sea, total. lo que dijo Stingo es discriminación. O sea, ese tipo yo no sé cómo no le han levantado un juicio, porque lo que él dijo Claro. es completamente sacado de tema, ¿no? Voy a mandar lo que Bien mandó. que lo hayas visto así, Rita. Algo pasó también en Ámsterdam. Tengo un libro que les puedo mandar en PDF sobre el equipo de fútbol Ajax, que fue contra el que jugó el Maccabi. El equipo Ajax está vinculado a lo judío, muy cercano a lo judío, y de hecho, donde está el estadio, que es el estadio Johan Cruyff, no está tan lejos una sinagoga portuguesa. El que haya ido a Ámsterdam sabe de lo que estoy hablando, está bien cerquita. Bueno, unas cuantas cuadras, ¿no? Entonces, la vida judía en Ámsterdam, sin ser ideal, no había sido tan envenenada después de la Segunda Guerra Mundial. Algo pasa ahí. Y tiene que ver con esto, ¿ok? Denme 5 minutitos más. Yo creo que es erróneo decir que esto pasa porque el Islam es grande. El Islam es la segunda religión más grande de los Países Bajos, se calcula entre 6 y 7% de la población, ¿ok? La migración musulmana en Holanda, en Ámsterdam, en su mayoría son o turcos o marroquíes, hay también iraníes. O sea, hay un componente también diferenciador. No podemos hablar de la comunidad musulmana como algo homogéneo. Hay turcos, hay marroquíes, hay iraníes, ¿ok? Es muy diverso. Y la integración de los musulmanes a la sociedad holandesa, como yo les decía, en sus primeras generaciones era muy suave. Adoptaban la identidad holandesa bien. Algo ha pasado con los jóvenes. Vean a estas muchachas. Son holandesas de tercera generación. A diferencia de sus mamás y a diferencia de sus abuelas, ellas están tomando la religión como algo importante de su identidad. ¿Ok? Esto también está pasando con los judíos y con los católicos. O sea, el retomar la religión como factor identitario. ¿Ok? Entonces, una cuestión que hay que pensar, ¿qué ha fallado en la integración de los musulmanes jóvenes a la sociedad holandesa? ¿Ok? Lo de antes. Sí. Tampoco podemos pensar que todos son unos locos, ¿no? Todo lo que vimos en la clase, muchachos, espero que nos ayude a reflexionar y bajar de compartir ahora sí para verlo, porque yo no los veía, los oía, y los veo. Espero que esta pequeña reflexión, parte de este curso largo que tuvimos de memoria, trauma, por cierto, aquellos que no estén tomando el curso de los Mizrahís y Separadim, que es el mes de los Mizrahís, noviembre, cada noviembre vamos a intentar hacer algo bonito sobre los Mizrahís. Tenemos los jueves el curso. El que quiera, que no esté todavía, acabamos de empezar, tuvimos la primera sesión el jueves pasado, los invito a que se unan, es una forma también de meterle vida a lo judío, no hablar solo de las cosas malas que les pasan a los judíos, sino mostrar los colores y sonidos judíos. Son bienvenidos los jueves a las 7:30, me avisan, me mandan un mail o un WhatsApp. Esta charla espero que les haya servido para reflexionar desde diferentes perspectivas lo que está pasando y lo que pasó en Ámsterdam. ¿Ok? ¿Qué herencias del pasado no resuelto de lo judío en Europa están renaciendo? ¿Cómo han caído tabús? Esto también es importante. Ha caído el tabú de la Shoah, ¿me explico? Hubo generaciones europeas que no hablaban, no se comportaban antisemita porque había un tabú. El tabú se terminó, estamos de acuerdo, se acabó. Y hay una nueva narrativa, y con esto los voy a dejar pensando, que esto es muy peligroso. Hay una nueva narrativa en la cual lo palestino se mimetiza con la historia judía.
copia la historia judía. Van a leer la carta que salió en el Mercurio, en donde se apropian de Hannah Arendt, digo, de Ana Frank. Hay una apropiación de lo judío. Entonces, hay un problema, no solo de comunicación, Rita, como lo decías tú, ¿no? Hay un problema de comprensión de que lo judío tiene su historia, tiene sus traumas, tiene sus procesos, y que es muy dañino que otro nacionalismo se coma esa narrativa. El nacionalismo palestino existe, la identidad palestina existe, pero no puede reducirse a mimetizarse y robarse la historia judía. Jesús era palestino, ¿han escuchado esa cosa? Lo dicen en las universidades chilenas. Es una estupidez. No, he Es escuchado una eso. estupidez. Y se dice en las universidades chilenas. Es que lo que pasa en Gaza es igual a la Shoah. ¿Han escuchado eso? Sí. Eso también es falso. No estoy minimizando lo de Gaza, es una tragedia espantosa. Espantosa. Y si me preguntan a mí, Israel se está equivocando en lo que está haciendo ahora en Gaza. En mi opinión personal. Pero ni así puedo validar que se banalice la Shoah y se diga, es que los judíos hoy le hacen a los palestinos lo que los nazis le hicieron a los judíos. Eso está erróneo, eso está mal, te lleva a un mal lugar. Te lleva a un mal lugar al propio palestino. ¿Estamos de acuerdo? Si la Bueno, pero ellos identidad mienten, pues, palestina, ellos mienten. si la identidad palestina se resume a mimetizarse con lo judío, están fritos los palestinos. Si la identidad palestina se reduce solo a su enfrentamiento contra el sionismo, contra Israel, la identidad palestina solo se está empobreciendo a sí misma. Ese es un problema que tienen ellos. Lo que tenemos nosotros es reflexionar que la situación judía actual es muy preocupante, que hay procesos que se están recuperando, pueden agarrar el pogrom que vimos, el que quieran, porque lo que pasó en Ámsterdam es una señal bien preocupante de que puede pasar en cualquier lado. Puede pasar en París, puede pasar en Madrid, puede pasar en Barcelona, puede pasar en cualquier lado, y esa situación, curiosamente, y con esto abro el micrófono, curiosamente, si la situación de los judíos de la diáspora es cada vez más crítica, se hace más necesario el sionismo y más necesario Israel. Ese es un problema que aquellos que cometen estos atentados ni siquiera se ponen a pensar, ¿sí me explico? Cuando le piden a un judío que no sea sionista y le piden a un judío que no tenga un attachment con Israel, cuando al mismo tiempo están expuestos los judíos a la violencia, a la discriminación, a la funa, saquen sus propias conclusiones, muchachos. ¿Ok? Los escucho, muchachos. Perdón que me tardé más en explicar lo que quería explicar. Los escucho, pueden abrir su micrófono y preguntar, opinar, estar en contra, a favor, está bien. Ah, mira, ahí pusieron, aprovechen, antes de que se cierre el chat. Vean, lo puso Sebastián en el chat. Abran el chat, hay dos cosas importantes en el chat. Gracias, Sebas. Ahí Sebastián les puso el link de HAD, ahí van a encontrar un montón de cosas, pero abajo puso el link de Coursera. Pinchen el link ahí. Y tómenlo cuando ustedes quieran y puedan. Es un gran curso, es un curso maravilloso sobre la cultura judía en Odessa. Les voy a hablar de los violinistas, de los pianistas, de la cultura judía en Odessa. Ese curso es súper bonito, lo pueden hacer a su tiempo, a su ritmo, es gratis, le ponen subtítulos, o sea, no tienen pretexto para no aprender. Ese curso es de mis favoritos, ¿ok? Bueno, muchachos, ya se están yendo algunos. Muchas gracias. Váyanse a dormir, descansen. Nos vemos los que quieran mañana, el próximo el jueves. Nos vemos. Que estén todos muy bien. Muchas Gracias a ti. gracias, muchas gracias, Gracias. Manuel. Buenas noches. Gracias a Dios. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta mañana. Chao. Bye, Chao a todos. bye.